¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, y también Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, la organización empresarial más grande del país. Además, es vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente y coordinador del sector empresarial en la Asamblea Constituyente. Bienvenido, Germán, Orlando. Gracias, querido amigo. El próximo martes 20 de noviembre, desde las 8 de la mañana, ustedes han convocado a un primer foro empresarial con los constituyentes. Como ponentes va a estar el doctor Escarrá, Orlando Camacho, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y yo, Oscar Chemmel, también como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué este foro con los empresarios, Germán? Bueno, Oscar, básicamente porque ya estamos en la fase de revisar, formular y en algunos casos modificar o agregar o adicionar los contenidos económicos de la Constitución, que tienen que ver con el derecho de propiedad, las libertades económicas fundamentales de industria, de comercio, de inversión nacional y extranjera, y por supuesto todo el esquema de estímulo a la participación empresarial en el marco de un Estado social de derecho que busca armonizar por una parte los conceptos básicos de la libertad y por otra parte un sistema económico abierto, plural, participativo, como incluso está en el texto constitucional actual, pero ahora se quiere ser más preciso, mejorarlo más, en el camino de una economía mixta. Esos son parte de los temas, no digo que todos, pero parte de los temas. No es cierto que haya un borrador de constitución ya hecho. No. Se está ya apenas fue muy recogiendo. Claro, sí, fue muy claro. Sugerencias, propuestas. Fue muy claro el presidente de la Asamblea Constituyente en días pasados, nuestro amigo Diosdado Cabello, fue enfático al decir no hay ningún proyecto de constitución. Si hay algunos sectores interesados, creo yo, en distorsionar, en crear mentiras colectivas, de esas de las que hablaba Mario Briceño Iragorri. Eso hay que superarlo. Nosotros hablamos con responsabilidad y claridad. Yo presido la Comisión Constitucional y ahí no hay ningún proyecto de constitución. Ni yo estoy, como algún escritor ha dicho, intelectual, con una constitución escondida. Pues no se trata de eso. Se trata de respetar el conjunto de las comisiones y su trabajo, la participación popular, y solo después comenzar el proceso de integración normativa, que es muy técnico, es ver qué norma es constitucional y cuál no es, qué norma viola tratados internacionales y cuáles no las violan, y la manera sistemática de presentar un proyecto. Nosotros estamos cerca del 90% ya de todas las comisiones en lo que es la presentación de sus informes a la Comisión Constitucional. Está finalizando la etapa de recolección de propuestas y sugerencias. Y ahora comenzará. Que es muy diferente a que haya un borrador, ni siquiera un borrador de constitución. Ni siquiera un borrador. El que diga eso, de verdad... Está desinformado. O está desinformado o hay una intención de generar falsedades, inquietudes totalmente innecesarias, porque este es un proceso que ha sido muy diáfano, muy claro, muy transparente. Orlando, ¿por qué es importante este primer foro empresarial, este primer foro solo para empresarios, con los constituyentes? Oscar, si recuerdas, uno de los decretos constituyentes, de los primeros fue el diálogo económico con los sectores productivos del país. Y qué fundamental es poder escuchar la viva voz del empresario en este foro. Que conozca, bueno, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra visión y cuál es el rol del empresario frente a la actividad económica del país, reconociendo los actores, reconociendo el rol, el poder, cómo ha venido cambiando en sus instituciones. Hemos visto el cambio en
el Banco Central, en las instituciones democráticas, y tenemos que los empresarios participar de forma protagónica, proponer información, hacer propuestas que permitan mejorar la economía y mejorar también lo que es la rentabilidad en las empresas venezolanas. Podemos decir que la voz de los empresarios va a ser escuchada no solamente en este foro, donde se espera que participen un nutrido grupo de empresarios y algunos de ellos que tengan derecho a voz, a participar, a plantear sus propuestas. Podemos garantizar que la voz de los empresarios va a ser escuchada en la Asamblea Nacional Constituyente, pero me responden cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Como les comentaba, el próximo martes 20 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará el primer foro empresarial con los constituyentes. Participarán Germán Escarrá, el doctor Germán Escarrá, el empresario Orlando Camacho, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, también el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y otros ponentes. Está garantizada que se escuche la voz de los empresarios en la Constituyente. Orlando. Mira, Oscar, una de las pruebas fehacientes es que en los debates, cuando se aprobó la ley de precios acordados, se colocó una frase que los empresarios han venido pidiendo desde hace tiempo, que es el reconocimiento del costo de reposición. Y eso nace de la iniciativa privada. El espacio, cuando el presidente crea el sector empresarial dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, es un reconocimiento a la iniciativa privada, al sector privado productivo que quiera seguir trabajando en esta nueva economía del país. Está garantizado. Nosotros, inclusive, muchas de las propuestas, incluyendo la derogatoria de la ley de ilícito cambiario, es una propuesta hecha por el sector empresarial. La ley de promoción de inversiones. La ley de promoción de inversión extranjera. Es decir, hemos venido avanzando en ese sentido y muchas veces la gente no lo conoce porque en las redes o en los medios de comunicación solo se vende lo malo. No se vende ni se transmite lo positivo que hacemos en beneficio del sector productivo nacional, y el empresario no se transmite con la misma velocidad que se transmite otra información que es distinta. Doctor Escarrá, seguramente han llegado propuestas, sugerencias acerca de las definiciones del nuevo modelo productivo, productivo diversificado, postrentista. Hay una pluralidad de propuestas. Antes solo decir que una de las pruebas más contundentes de la participación empresarial es la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro. Acuérdate que yo soy repitiente en el sentido de que estuve en la Asamblea Constituyente del 99 y ahora en esta que se inicia en 2017. En esta convocatoria no solo se dirigió a sectores especializados de la sociedad, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, sino también al sector empresarial. Y Orlando precisamente es el coordinador del sector empresarial, de tal manera que desde su inicio hay la intención de la participación de los actores empresariales, de los emprendedores, en ese modelo económico moderno, pluralista, democrático, mixto, participativo al que nos hemos referido. Y la participación, por supuesto, en varias de las leyes, algunas leyes incluso polémicas, difíciles. La ley de inversiones extranjeras fue objeto, varias de sus normas, sobre todo en el área penal, de mucha discusión de fondo, y ahí participaron una diversidad de empresarios que lo hicieron en las comisiones, pero también lo hicieron en la Comisión Constitucional. ¿Hay algunos temas, algunos contenidos que usted considere que son fundamentales, indispensables, que deben estar presentes en el nuevo texto constitucional? Me refiero sobre todo a aquellas que tienen que ver con la economía.
y que son las que interesan, preocupan al sector empresarial. Tiene que ver con las libertades económicas, la propiedad privada, el modelo económico. Sí, mejorar el artículo 115 no quedó adecuadamente redactado. Mejorar el sistema de transferencia de la propiedad en la forma de la expropiación con su indemnización correspondiente, las causas de utilidad pública y social, mejorar el tema de la inversión, tanto la extranjera como nacional. Tiene que ver con la protección de la inversión. Producir con claridad el concepto de seguridad jurídica que tanto resquemor y temores genera, sobre todo en algunos sectores de la inversión extranjera. De la misma manera, orientar, como debe ser orientado modernamente, toda la inversión, el capital, no a la productividad como un concepto abstracto, sino aquella que además beneficia a la colectividad, beneficia al bien común, tenga un sentido social. Hay quien piensa que cuando se está hablando de empresarios o de propiedad privada, se está ubicado en el liberalismo salvaje, y no es así. El Estado ha evolucionado de la concepción liberal a una concepción social y democrática con una fuerte, sobre todo, impronta de las libertades económicas fundamentales. Ese modelo de economía mixta que ha tenido mucho éxito en algunos sectores de Europa, en algunos países de la América Latina, sin lugar a dudas, es el camino que en este momento pues, se está tomando de reflexión, no de aprobación en el proceso constituyente. Claro está, hay otras tesis, sin lugar a dudas, y que serán expuestas, serán debatidas, serán controvertidas, como tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente fuertemente democrática como esta. Las propuestas del sector empresarial, en tu opinión. Las propuestas del sector empresarial se han recibido en la comisión, hay de apalancamiento, de fortalecer el sector productivo privado, hacerlo robusto y que sea un modelo que no dependa de la renta, sino la transformación del petróleo como base fundamental de nuestra economía, transformarlo en productos con valor agregado nacional. Hemos incluido leyes que permiten en el debate, que permiten el desarrollo y la modernización de la pequeña y mediana industria como uno de esos factores. Pero también es importante resaltar, Óscar, que es el acercamiento y el diálogo que se tiene cada día más y que no se ve, pero existe y se siente. Tú ves ese diálogo entre los alcaldes y los empresarios. Tú ya notas diálogo entre el gobernador de cada estado y los empresarios. El Ejecutivo Nacional con los empresarios. Los consejos comunales. Los consejos comunales con los empresarios. Los trabajadores con los empresarios. Y en la Asamblea Nacional Constituyente, también entre las comisiones con los empresarios. Hay un trato fluido y tenemos que juntos construir algo que no es un milagro. La confianza en la economía es fundamental y se construye estableciendo normas claras, reglas de juegos que todos cumplan y que todos podamos participar en un Estado de Derecho democrático y justo y participativo. Interlaces en ese foro del 20 de noviembre, del próximo martes 20 de noviembre, va a presentar un estudio de opinión pública. Lo hemos realizado en varias oportunidades, vamos a presentar el más reciente que tiene que ver acerca de la visión económica del venezolano. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo con una economía mixta, con diversas formas de propiedad. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo con un Estado fuerte, que regule, que no controle, que regule. Y también está de acuerdo con un empresariado, con un sector empresarial que participe, que pujante, que contribuya. Es decir, el venezolano está de acuerdo en el Estado y en la existencia de la empresa privada. ¿Okay? ¿Qué otros temas? Porque se ha hablado, por ejemplo, del Estado comunal, que sería un cambio profundo del nuevo texto constitucional. Pero ¿en qué cosas pareciera que hay más consenso con relación a los temas económicos? Pero me responde Germán cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El próximo martes 20 de noviembre, desde las 8 de la mañana, se realizará el primer foro empresarial con los constituyentes. Participarán el doctor Germán Escarrá, el empresario Orlando Camacho, presidente de Fedindustria, Oscar Chemmel, constituyente y presidente de Interlaces, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y otros ponentes. Se espera la participación de importantes empresarios. Este evento se realizará en el auditorio de Últimas Noticias, del edificio de Últimas Noticias en La Urbina. ¿Qué esperan los empresarios de la Asamblea Constituyente? Bueno, los empresarios esperan que podamos resolver algunos temas pendientes para poder hacer que el proceso económico fluya, partiendo de que el empresario ve siempre la oportunidad donde hay riesgo. Donde hay riesgo, hay grandes beneficios. Y el empresario requiere, en este momento, que se resuelvan algunas aristas que están pendientes para poder hacer fluir el tema económico venezolano. Los empresarios tienen que aportar, tienen que hacer valer su voz, tienen que hacer presente su voz. Le comentaba el doctor Escarrá acerca de versiones que circulan sobre un supuesto estado comunal. Bueno, la verdad es que si uno se deja llevar por las versiones, por las redes, es increíble, ¿no? Sí, de verdad, a veces insólito. Sí. Además el antagonismo, Cómico. El paroxismo, Sí. una sensación de odios personales. Sí. Ves que se pierde el argumento. Fíjate, uno de los más grandes debates de la humanidad está escrito en una obra de Mably que se llama Diálogos en el Infierno, entre Maquiavelo y Montesquieu. Y a pesar de las diferencias tan radicales de ambos pensamientos, tú no ves en ninguna parte el sistema que aquí se emplea de distorsión, de mentira. Esto ocurre con el Estado comunal o el llamado Estado comunal. En realidad, primero, eso no es Estado comunista, como ahora están diciendo. Las comunas, habría que ir a Suiza para que veamos las comunas. Son formas de organización ciudadana. De organización geográfica, ciudadana, de gestión, de gobierno en un nivel mucho más concreto que el nivel municipal. Sí. En la Constitución nuestra, la de 1999, el artículo 184 ya habla de las organizaciones comunitarias a quienes les pueden ser transferidas todas las atribuciones y competencias de los municipios. Ahora, lo que sí hemos propuesto, Chemmel, es, entre otros aspectos, hay muchos aspectos que no podríamos tratar, los trataremos en el foro, es el tema de colocar una nueva Cámara, que esa Cámara, así como había un Senado cuya expresión eran los estados y la cláusula de igualdad, porque se trata de un sistema federal, de la misma forma, decimos los abogados mutatis mutandis, con el mayor cuidado y ponderación posible, los elementos de orden geográfico electoral de las comunas para que esa representación integre la segunda Cámara. Esa Cámara podría llamarse, como la propuso el Libertador, el Tribunado de la República, en aquella idea de la cultura romana. Pero en todo caso, de lo que se trata es de preservar una representación muy social, una representación de lo que son atribuciones y competencias constitucionalizables de parte de las comunas y que demos una estructura todavía más democrática, más participativa, más plural y todavía más profunda. Estado comunal es como decir Estado social de derecho o Estado liberal. Para nada sustituye al Estado nacional. Cualquiera sabe que el Estado nacional tiene un poder legítimo y legitimado, tiene un pueblo que es el titular de la soberanía y además tiene una estructura jurídica que lo relaciona. Esas condiciones existenciales jamás
van a ser alteradas, pues nadie plantea eliminar el Estado venezolano. Claro. Lo que plantea es fortalecerlo en la idea democrática, en la idea pluralista, en la idea participativa. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias, Orlando. También, Nos encontramos el próximo martes 20 de noviembre desde las 8 de la mañana en el auditorium de Últimas Noticias, ubicado en La Urbina. Es una extraordinaria oportunidad para los empresarios para que se hagan presentes, conozcan lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional Constituyente y puedan aportar y sugerir. Hoy el rol del empresariado es clave, es fundamental para la construcción de un modelo económico productivo, diversificado, plural, mixto, que le da especial consideración al emprendimiento privado. Los invitamos a participar. Es necesario escuchar la voz de los empresarios. Sí. Inscripción es solo para empresarios y pueden inscribirse a través del email que está en pantalla y de los teléfonos que también aparecen en pantalla. Hay que aclarar que en estos tiempos es muy importante que no se cobra nada. Sí. O sea, se trata de una inscripción, de una participación. Es un esfuerzo que estamos haciendo FEDIndustria e Interlaces para canalizar. Y ahí estarán los constituyentes de comisiones tan importantes como la Comisión de Economía, la Comisión de las Comunas, y la participación del Ministro del Trabajo, que es una voz fundamental. Hasta pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.